Pueden hacer sus preguntas. No ha venido el teólogo Javier. Tampoco, ahí está Luis, a ver. Que ayer estuvo de cumpleaños, ¿no? Sí. A ver, dale. Sergio, baja del cielo, hermano. Ahí, Luis. Ahí, está levantando la mano. Sí. ¿Podría ampliar el término acción de gracia? ¿A qué comprende? ¿Cuál es el ámbito? Ya. La acción de gracias, como su nombre lo indica, consiste en la gratitud que nosotros debemos a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Mira, te respondo con una frase de San Agustín. Todo lo que tienes, menos el pecado, lo has recibido de Dios. Repito. Todo lo que tienes, menos el pecado, lo has recibido de Dios. Da gracias a Dios por todo lo que tienes. También por las enfermedades, también por las cruces. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes, menos por el pecado. El pecado, evidentemente, es lo que no agrada a Dios en la vida de uno. Tenemos que ser agradecidos por los dones naturales, por ejemplo, la vida, el poder comer todos los días, tener un techo. La vez pasada uno de ustedes me hablaba de el aire, ¿no? También dale gracias por el aire que tenemos, los dones naturales y los dones sobrenaturales, la fe, por ejemplo. Tengo que darle gracias a Dios porque soy católico, porque hay una sola iglesia que fundó Cristo. Demos gracias a Dios porque somos católicos, porque conocemos a Jesús. ¿Cuánta gente no conoce a Jesús? Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo, menos por Él, porque eso no viene de Dios. Eso es expresión del mal uso de nuestra libertad. Padre, buenas noches. Sí. En Efesios 6:10 dice, háganse fuertes, dice San Pablo. Es como un compendio de poder también leer la palabra, tener la oración, porque habla de la coraza, de Sí, claro. la fe, ¿no? Efesios, el cinturón de la si la verdad, memoria no me falla, Efesios 6:11 al 17, sí. se habla de la imagen del soldado de Cristo, que es muy bonita y que podríamos hacer incluso un dibujo y graficar todo lo que dice San Pablo, pero sigue preguntando, que te he cortado. Bueno, la cita es Efesios 6:10 y siguientes. Sí. Entonces San Pablo dice que nos pongamos las armaduras de la salvación, el casco de la verdad, el cinturón, la palabra de Dios también habla y la oración. Y al final San Pablo dice, oren por mí, para que se me den palabras, ¿no? Y pueda yo dar el mensaje completo de Jesús. Quiere decir que nosotros debemos orar siempre, agradeciendo a Dios también por nosotros y por los demás, sobre todo los sacerdotes, los misioneros, para que tengan esa unción, ¿no? Para poder realmente dar el evangelio textualmente como Cristo lo desea y dar sobre todo coherencia de vida. Pero esta oración es verdaderamente una armadura de fortaleza, porque hay una parte también que dice sobre los enemigos, que son maniobras del diablo que nosotros no vemos ni tocamos, no podemos experimentar porque no lo vemos. Sin embargo, la oración nos defiende, ¿no? Sí. Habla de la coraza. Sí. No tengo la palabra ahorita, pero... A ver, lo que dice San Pablo, está el texto que ha señalado, 6 del 11 al 17, es donde está la imagen del soldado de Cristo. Dice que el soldado de Cristo debe tener como cinturón la verdad. Cinturón, la verdad. Es decir, amar la verdad, decir la verdad, defender la verdad. No puede haber una oración que agrade a Dios si es una oración en la mentira. Hay que ser sinceros con Dios, mostrarnos como somos. El Señor nos conoce, pero quiere nuestra sinceridad. Por lo tanto, el cinturón de la verdad. El escudo de la fe, dice. ¿Cuál es el escudo? La fe te protege. La fe te protege. Cuidemos nuestra fe. La fe tiene que ser sólida, viva. Es el escudo que tienes contra la mundanidad, contra los ataques del diablo. Y como espada, dice la palabra de Dios.
Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Es decir, tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Durante todas estas clases les he estado diciendo, el catecismo tiene una riqueza bíblica. Lo estamos viendo, la cantidad de citas que hay en cada número, o en la mayoría de los números del catecismo. Tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Si tú te familiarizas con la palabra de Dios, no estoy diciendo que te aprendas de paporreta la Biblia, no. Familiarízate con la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, interioriza la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. Tienes la espada, dice San Pablo, para vencer. Haces anticucho con el diablo, ¿ya? Con esa espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cuál es el cinturón? ¿Y el escudo? La fe, ¿ya? Entonces, esa es la imagen que presenta Pablo, y agradezco, Consuelo, tu intervención, porque fíjense cómo la Escritura nos presenta una serie de ideas que nos ayudan para ese combate espiritual, que ahí habla Pablo, y que dice que es un combate contra el maligno, contra las potestades, dice, es decir, contra los demonios, ¿no? Sí. A ver, el teólogo Arturo. Buenas noches, Padre, buenas noches a todos. Padre, escuché por ahí... Por ahí de otros... Por eso eres teólogo de barrio, pues, hermano. Los tres niveles, si se podría decir, sobre nuestro Padre, Dios, ¿no? ¿Tres niveles de qué? Primero como Padre creador de todo, ya, absolutamente de todo. El otro nivel que es como Padre providente, aquel ya, que nos provee de todo, absolutamente de todo. Y el tercer nivel que viene a ser que el que se dio con Jesús, aquel que es un Padre redentor, ¿no? Quería ver si usted nos podría explicar un poquito sobre eso, si es así. Lo otro es que a raíz de esta charla voy profundizando, Padre, en que el Padre Nuestro es una oración que no tiene validez si yo no busco estar en armonía y buscando el amor al prójimo. Y por último, Padre, escuché esa frase que usted alguna vez dijo, va de retro. Si cuando estamos de repente un poco... La frase va de retro Satanás. Estamos sí, ahí... Yo te le he dicho. Que significa retrocede Satanás. Sí, cuando ya estamos muy distraídos o preocupados. ¿Si es solo para sacerdotes o también para nosotros? Ya llegó el teólogo Javier. Ahí está. Siéntate, doctor, y anda carburando tu pregunta. Ya. A ver, no se trata de tres niveles, pero agradezco lo que has dicho, porque lo que tú has mencionado se llaman atributos, ¿ya? O sea, atributos. Dios Padre Creador, es un atributo. Dios Padre Providente, segundo atributo. Dios Padre Salvador, Dios Padre Misericordioso. Pero como expliqué en la primera clase, en realidad se aplica a las tres personas divinas, es decir, también el Hijo es creador, el Hijo es providente, el Hijo es salvador. Eso lo expliqué en la primera clase. Pero atribuimos a una persona divina porque ese atributo permite explicar mejor a esa persona divina. Aplicamos la creación o atribuimos la creación al Padre, pero las tres personas divinas crean en un acto único de creación. Atribuimos la salvación al Hijo, pero también el Padre es Salvador y el Espíritu Santo es Salvador, pero lo atribuimos al Hijo, porque es el Hijo quien se encarnó, quien murió en la cruz. Y atribuimos al Espíritu Santo la santificación, pero también el Padre y el Hijo santifican, porque hay un solo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso que has hablado del Padre, también lo podemos aplicar al Hijo y al Espíritu Santo, por el misterio de Dios uno y trino, ¿ya? Después, con relación a lo que has mencionado, el Padre Nuestro y el amor, efectivamente, rezar el Padre Nuestro con amor, no se olviden, con atención, con fe y con amor, rezarlo con amor, nos compromete también a amar de verdad. Porque, como dijo San Agustín, el
Padre Nuestro es la oración más bella, más hermosa que hay en toda la Biblia. Y lo es, y esto ya no lo dijo San Agustín, pero podemos concluir, porque es expresión del amor de Jesús por nosotros, que por amor a nosotros nos quiere orantes y nos ha enseñado cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Padre. Jesús por amor nos enseña a orar. Un acto de caridad es enseñar a la gente a orar, es enseñar a la gente a entrar en contacto con Dios. Más aún, el mayor acto de caridad es hacer que una persona se encuentre con Dios. Y con relación a la frase va de retro Satana, sí puedes decirla, porque es como una jaculatoria, pero lo que tú no puedes hacer es usar esa frase ya en el contexto de un exorcismo, donde ya está conectada con otras oraciones, ¿ya? Bien. Sí, Tania. Padrecito, usted cuando hace un ratito acaba de decir que Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Que Dios qué? Que Dios no escucha nuestras oraciones. Eso me he dicho, ¿eh? Usted dijo, no, usted dijo que o por tener un corazón malo. San Agustín lo dijo. No dijo Dios. No, San Agustín, hija. Yo soy pecadora, no de San Agustín. Entonces, que por un corazón malo o porque estamos pidiendo algo malo, y lo otro era ¿qué? Ya. San Agustín dice, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? O porque estamos orando mal, o porque tenemos un corazón malo, o porque estamos pidiendo cosas malas. Ya, yo le digo en eso está errado, porque en mi experiencia y lo que puedo decir como testimonio, porque algo, o sea, que Dios sí escucha las oraciones, porque Dios ve nuestro corazón, de todos, sanos y enfermos, pero el punto está en que Él tiene un propósito para cada persona. Por eso no podrían decir, este niño tiene tal enfermedad y por más que ore su padre, Dios no lo escucha porque son malos, tienen una generación recontra mala y que el padre ha sido malo o el niño, ya sea niño o que ha crecido, ¿no? Está muy, para mi entendimiento, muy errado, porque no necesariamente a una sea tantas enfermedades, hasta porque te da cáncer, porque yo escuché a unas señoras así como, que dicen, ay, que seguro le ha dado cáncer porque es tan mala, como es bien hecho o seguro le ha dado cáncer. Eso lo he escuchado, francamente, padre. Yeah. Y no es que le ha dado cáncer por eso. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus verdades, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene absolutamente, sabe la verdad de cada uno de nosotros. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice San Agustín. Ya, hija, tranquila, que lo que dijo San Agustín no es dogma de fe, pero sí tiene sentido lo que dice, porque dice, si oras mal es porque no estás orando con fe, con perseverancia y con humildad. Si tienes un corazón malo, tampoco tu oración es buena, porque Dios no escucha, por ejemplo, la oración de un soberbio. Todos sabemos que el peor pecado, ¿cuál es? La soberbia. Entonces, un corazón malo es un corazón soberbio. Y también, cuando pides cosas malas, ¿no? Por ejemplo, que se muera mi suegra, Diosito. Oye, eso está diciendo San Agustín. Cuando pides cosas malas, ¿no? Estoy exagerando, pues, ¿no? Pero a eso se refería San Agustín. Pero de todas maneras, hija, agradezco tu intervención. Sí. Padre, sobre el Padre nuestro que estás en el cielo. Usted mencionó hace un momento que en el cielo es un estado de comunión con Dios, no es un lugar. Entonces hay una confusión porque, o sea, ¿es un estado mental? ¿Es acaso algo que está inmanente al hombre y por lo tanto el cielo estaría dentro de nosotros? ¿Puede explicar un poco más? Ya, no es algo inmanente, tampoco es una realidad mental. El cielo no puede entenderse como una realidad de este mundo, es decir, en el cielo no hay dimensiones espaciotemporales como las hay aquí en este mundo. En la Sagrada Escritura se remarca que el cielo es el ámbito de Dios, así se explica bíblicamente el cielo, el ámbito de Dios, que supera el espacio y el tiempo, supera la historia, y por lo tanto es una realidad inimaginable.
pero algo podemos decir. San Pablo dice que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado de lo que Dios tiene preparado para los que le aman, que es el cielo. Entonces siempre nos vamos a quedar cortos para explicar cómo es el cielo. Algo podemos decir. Y la Biblia presenta imágenes tomadas de este mundo, y por tanto nos vamos a quedar cortos, pero algo nos dice del cielo. Por ejemplo, tenemos la imagen del banquete. El cielo implica alegría, gozo, compartir con Dios y con los demás. La imagen del tesoro escondido, la imagen de la perla preciosa, la imagen de la fiesta, la imagen de la abundancia de vino también que está en el Antiguo Testamento. Son imágenes que en síntesis nos habla de una situación de felicidad inimaginable porque vamos a estar en comunión con Dios. Así tenemos que entender el cielo, como una realidad que no es de este mundo, pero que nos lleva a una situación de felicidad inimaginable. ¿Ya? Sí. Sí. Padre, yo quería saber, usted dijo que el mayor acto de amor es llevar a alguien al encuentro con nuestro Señor, ¿no? Sí. Pero quisiera saber, o sea, un ejemplo, quizás una explicación más sobre eso, ¿no? Ya. A ver, un ejemplo concreto. Por ejemplo, tienes un familiar que hace años que no se confiesa, que vive en pecado, y tú haces apostolado, rezas por esa persona, le hablas, le das buen ejemplo, y haces que un día esta persona se acerque a la confesión y comience a practicar su fe. Ese acto que has hecho es un acto de caridad, y ese acto ha hecho que esa persona comience a tener vida eterna, porque está comenzando a vivir con Jesús. Ayudar a un pobre es un acto de caridad, sí, hay que hacerlo. Dar de comer a un pobre, ayudar al indigente, hay que hacerlo. Pero no nos quedamos solamente con ese acto en un plano social. No solamente le das pan a quien tiene hambre, tienes que hablarle de Jesús. Porque si nos quedamos solo con el pan material, entonces la iglesia se vuelve una ONG. ¿Y cuántas veces el Papa Francisco ha dicho, la iglesia no es una ONG? Por supuesto que en la iglesia hay muchas instituciones de ayuda social, y repito, hay que hacerlo. Pero no nos quedamos solo con la ayuda social, vamos más allá. Tenemos que hacer que la gente se encuentre con Jesús. Porque cuando haces que alguien se encuentre con Jesús, esa persona comienza a tener vida eterna. No nos quedamos solo con el plano meramente horizontal o social, vamos más allá. Saltamos ese plano y hacemos que una persona comience a vivir en gracia, a tener a Jesús en su corazón. Ese es el mayor acto de caridad que podemos hacer. Sin negar que también hay que ayudar al pobre y hacer obras sociales. Mira, hay una anécdota, eso me lo contó quien ahora es el párroco de Sagrado Corazón, el padre Humberto. Me dijo que en un pueblito había ido un sacerdote y había mucha miseria en ese pueblito de la sierra, y el padre, con muy buena intención, comenzó a hacer mucha obra social. Hizo comedores y comenzó a ayudar a la gente más pobre. Pero también llegaron de una secta, y luego de unos años el padre se quedó sin gente en la parroquia y la mayoría se fue a la secta, y el padre se enojó y le dijo a la gente, ustedes son unos malagradecidos, yo he venido, he puesto comedor, les he dado de comer, y la mayoría ya se fueron a la secta. ¿Qué pasa con ustedes? Y uno de esos miembros de la secta, que antes era católico, le dice, padrecito, nosotros estamos agradecidos con usted, pero ¿sabe por qué nos hemos ido a esta secta? Porque ellos sí nos hablan de Jesús. O sea, el padre, con buena intención, se quedó en lo social. Ya no confesaba, ya no atendía espiritualmente a la gente, se quedó con lo social. Y la gente necesita de Dios. La gente necesita de Dios. Siguiente pregunta. Tu pregunta, Javier. Si no, inventa, hermano. Ya. Me pasan el micro, Sergio, por favor. No, para que entre al Facebook. Tiene que hablar fuerte.
el modelo es el Padre, y todos tenemos nuestro Padre terrenal. Y nuestro Padre terrenal siempre está cercano, nos cuida, hace todo lo posible, ¿no? Invierte mucho dinero, etcétera, pero Dios a veces pareciera que no es el mismo modelo de nuestro Padre terrenal, porque hay mucha gente que vive salvajemente y que conoce o no conoce a Dios, son de otras religiones, todo, pero parece que no fuera tan Padre de todos. Esa es mi pregunta. Ya. Hoy es el cumpleaños de Moseo Piñeiro. Me acuerdo que Moseo Piñeiro nos contó una vez, él fue rector del seminario, ¿no? Yo era seminarista, nos contó que cuando se hacía el apostolado con los pirañitas, ¿saben quiénes son los pirañitas, no? Los que viven en las calles, aquellos niños pobres. Cuando se hacía el apostolado con los pirañitas, no se les podía decir que Dios es Padre, o por lo menos al inicio no se les decía que Dios es Padre, porque ellos tenían la imagen más bien de un padre que los ha abandonado, que los ha maltratado, padres borrachos o padres que abandonaron a sus mamás. Entonces la imagen de padre no se les podía decir al inicio a estos niños, sino la imagen del amigo, porque el amigo es el que está a tu lado, ¿no? Entonces decía, Dios es tu amigo, por ahí se empezaba, ¿no? Ahora, respondo a tu pregunta, ¿no? Depende, pues, porque hay diferentes tipos de padres, ¿no? Hay padres que son muy buenos y que educan a sus hijos, hay padres que se han despreocupado de sus hijos, hay de todo en realidad. Tú no puedes decir todos los padres son buenos, porque todos sabemos que no es así. Hay padres y padres. Ahora, tú dices, como, ¿dónde está Dios, no? Tanto mal, tanta maldad que vemos, tanta violencia, ¿cómo podemos decir que Dios es Padre? Pero como ya hemos explicado, el pecado es la causa y raíz de todos los males. Si hay guerras, si hay niños que mueren de hambre, si hay abusos, la culpa no es de Dios. Es que estamos usando mal nuestra libertad. Y hemos convertido la libertad en libertinaje. Entonces no le echemos la culpa a Dios de cómo estamos utilizando nuestra libertad. Dios es Padre providente. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda. Dios sostiene la creación. Dios nos toca hasta el último segundo de nuestra vida, nuestro corazón, para que nos convirtamos. De Dios solamente vienen bienes. Los males vienen del mal uso de la libertad. ¿Ya? Bien. Una última pregunta. Sí. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Se entiende que cuando las almas alguien fallece, lo más probable es que vaya al purgatorio. ¿Cuánto tiempo uno podría pensar que esa alma sigue en el purgatorio y cuándo es que dejaría de estar en el purgatorio para saber cómo orar? Porque muchos tenemos la esperanza que pasado un tiempo nuestros difuntos ya deberían haber pasado al cielo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que uno debe orar al purgatorio? Bueno, cuando hablé del purgatorio, puse el ejemplo de dos hombres cuyas vidas eran diferentes. Uno era un gran pecador, pero se arrepintió en el último segundo de su vida, y el otro era una persona coherente, tenía sus miserias, debilidades, murió en gracia, pero como tenía debilidades y miserias, también tiene que pasar por el purgatorio. Les decía que no era lo mismo el gran pecador que en el último segundo de su vida pidió perdón, que aquella persona que practicaba su fe, que se esforzaba por adorar a Jesús, que tenía sus miserias y debilidades, pero que también tenía que pasar por una purificación por esas debilidades. Entonces, no hay matemáticas en el tema de la purificación, es decir, cada persona es diferente y la purificación depende de la vida de cada uno. Ahora, nosotros, como lo dije la vez pasada, tenemos que rezar por nuestros difuntos y punto. Porque estamos en el misterio del más allá, en el misterio de la purificación. Y cuando queremos llegar a detalles, no lo vamos a hacer porque estamos, repito, en un misterio. Entonces, lo que tenemos como verdades reveladas es que existe el purgatorio, que hay que orar por la sala del purgatorio y que la purificación depende de cada uno, de la situación de cada uno, y eso lo sabe Dios. Y punto, ¿ya? Tú sigues rezando por tus difuntos. Si algunos ya llegaron al cielo, van a interceder por ti, y si otros
todavía no llega, está recibiendo tus oraciones. Padre, ¿y cómo sé que mi abuelita, porque todos los días rezo en la misa, está en el cielo? Eso lo sabe Dios, punto. A menos que tu abuelita te jale los pies una noche, ¿no? Y te diga, ya llegué al cielo, ¿no? ¿Ya? Pero hay que seguir orando y punto, ¿ya? A menos que tengamos revelaciones privadas como las tenía el Padre Pío, Santa Faustina Kowalska, etcétera, ¿no? Han tenido revelaciones privadas de almas del purgatorio, ¿no? El mismo San Nicolás de Tolentino, que es el patrono de las almas del purgatorio, tuvo una revelación con su hermano que había muerto y que le pedía oraciones, pero son casos extraordinarios. Lo ordinario es que recemos todos los días por nuestros difuntos, ¿ya? Bien. Ya no hay preguntas. Sí, pásale el micro. La última pregunta. Bluetooth mode. Buenas noches, padre. Tengo una pregunta. Quería preguntar por qué se le dice Padre Nuestro si, bueno, tengo entendido de que Dios es no hombre ni, bueno, hombre ni mujer, sino es, bueno, es Dios, sino no tiene género, ¿no? Y Padre es una connotación más que nada hombre, ¿no? Y no se le dice Padre y Madre Nuestra ni nada por el estilo. Qué buena pregunta, mira. ¿Sabes por qué decimos Padre? Porque está en la Escritura. Por eso decimos Padre, como decimos Hijo porque está en la Escritura, como decimos Espíritu Santo porque está en la Escritura. Y agradezco tu intervención. Efectivamente, Dios no tiene sexualidad, Dios es espíritu puro. Dios es espíritu puro. Pero según nuestra forma de hablar y según las limitaciones que tenemos en nuestro lenguaje humano, tenemos que referirnos a Dios con palabras humanas. Y el mismo Dios ha dicho qué palabras tenemos que usar para referirnos a Él. Y por eso en la Escritura Dios se llama Padre, lo cual no significa que sea masculino. El Hijo es el Hijo, pero eso sí, el Hijo se ha hecho hombre. Y como hombre no es mujer, es varón. Eso sí, Jesucristo, estoy hablando de Jesucristo, ¿ah? El Hijo encarnado sí tiene una sexualidad, es varón. El Espíritu Santo no tiene sexualidad, pero en la Escritura se nos dice cómo tenemos que llamar a la tercera persona divina, ¿ya? Como Espíritu Santo. Entonces llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque la misma Escritura nos lo dice y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios dice la verdad y la palabra de Dios nos guía cómo tenemos que referirnos a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿ya? Muchas gracias por su paciencia, super paciencia. Mañana vamos a continuar. Les recuerdo que dentro de la lista de acciones para ganar indulgencias plenarias está el haber llevado un curso de catecismo, ¿no? Y por eso les animo a que concluyan este curso. Mañana seguimos con el catecismo y vamos a tocar un punto que es importante y que viene a ser la antropología que hay en el catecismo. El catecismo nos habla de Dios, pero también el catecismo presenta enseñanzas sobre la persona humana. Y mañana va a venir a explicarnos el padre Quique, quien es además filósofo y también autor de varios libros. Así que mañana tenemos esa clase interesante sobre las bases antropológicas del catecismo. Les espero a las 7:30 de la noche. Muchas gracias y voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.